Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, la columna de hoy es una columna bastante fuerte. Es una columna bastante fuerte que está orientada en algo que termina de suceder hace minutos nada más en el noticiero de Canal 5, en el noticiero del cable de Bransen, y que tiene que ver con la participación de los periodistas, de todos nosotros los periodistas durante un tiempo. Y la columna la voy a titular ¿Cappelletti nos apretó o se defendió? Esto tiene que ver con un tema que tiene años. Toda cosa del pasado que no se cierra judicialmente bien o que no se cierra con una verdad tajante y resonante sigue flotando. Y quienes la pueden utilizar la utilizan, quienes la pueden evadir la evaden, y a lo mejor puede quedar en el olvido, a veces sí y a veces no. Y en política nunca se sabe cuándo entran a reflotar las cosas. Daniel Cappelletti, la Unión Cívica Radical en el 2007 toca el tema de las pensiones graciables, que en aquel momento le trajo duros dolores de cabeza a Chacho Castro, que le costó el poder de presidente del partido, y a pesar de que no es una ilegalidad, este hecho de haber cobrado esas pensiones le produjo un cimbronazo mucho más grande que el que le produjeron las propias internas al cabo de toda su carrera política. En aquel momento ya Gastón avanzaba políticamente. Se tocaron previo a las elecciones el tema de las pensiones graciables, cobradas, como le dije, por algunos, incluyendo Gastón Arias, lo que se decía en aquel entonces. En el 2009, poquitos días antes de las elecciones, Daniel Cappelletti vuelve a salir con el tema de las pensiones graciables y lo hace muy pocos días antes de las elecciones. Esto produce dos cosas. Primero, un efecto contraproducente para Gastón Arias, que venía muy bien en las encuestas y que marcaba muy bien, y que dicen algunos entendidos, le quitó un importante caudal de votos, que no sé si le hubiese servido para ganar o no, pero sí le hubiese servido a lo mejor para arrimar un poco más al objetivo. Quiero decir, el tema de las pensiones en el 2009 pegó fuerte. Una vez que había pasado este tema, uno suponía que el tema estaba terminado, y Gastón Arias lo vuelve a sacar con una solicitada en el diario Tribuna, indicando que el fiscal Marijuán había ordenado una investigación sobre este tema porque el propio Gastón se había puesto al frente y le había pedido que inicie una investigación para demostrar que no había cobrado las pensiones. El juez Marijuán dice varias cosas en su escrito, entre otras que, de acuerdo a información, la Cámara de Diputados le otorga una pensión a Gastón Arias. Por otro lado, hay documentación que indica que del ANSES salieron esas pensiones. Ahora voy a hablar de esta documentación. Pero el fiscal Marijuán indica también que no puede constatarse en el Banco Nación, en el cual no figura Arias como cliente. Esto no tiene nada que ver, porque quien cobra una pensión, una jubilación, un sueldo, mi esposa cobra el sueldo de maestra o la jubilación de maestra y no es clienta del Banco Provincia y la cobra a través del Banco Provincia, así que el tema de cliente o no cliente descartado, solamente para el juez Marijuán tiene validez. En definitiva, para mí y para la gente y para la sociedad no tiene ninguna validez de tipo. Gastón Arias no es cliente del banco, pero además que no se puede constatar que Gastón Arias haya cobrado la pensión. Por lo tanto, al no haber un manifiesto rotundo y concreto de que Gastón Arias cobrara esas pensiones graciables, hasta no ingresar mayor cantidad de pruebas, se archivaba la causa, sin acusar a Gastón Arias de haber cobrado las pensiones. Por lo tanto, decía, no se puede indicar que las haya cobrado. Pasó el tiempo y digo yo, pensando así un poco en voz alta, no debiera hacerlo, pero lo hago.
en la cabeza de Daniel Cappelletti llegó manejándose este tema. Lo voy a seguir adelante y algún día lo voy a sacar nuevamente. Y lo saca nuevamente. Porque le sale a contestar a aquella solicitada. Cuando sale esa solicitada de Gastón Arias, yo después me di cuenta, ¿no? En el 2010 hizo un comentario. Daniel Cappelletti sale ahora con este tema y empieza a presionar al periodismo. Va al programa de Gerardo López, Al Reloj, y hace mención al tema de las pensiones y pasa. No muy profundamente, pero pasa. Poco inadvertido, pasa. Luego es invitado al noticiero de Canal 5 y ahí Daniel Cappelletti muestra documentación. La documentación es el informe del fiscal Marijuán ampliando lo que había publicado Gastón Arias en el diario Tribuna en su solicitada. Es decir, lo que estaba en la solicitada demuestra Cappelletti con el informe del fiscal Marijuán que es una parte de todo el informe y no todo el informe, que es completo y que indica, entre otras cosas, dice Cappelletti, que el juez Marijuán da cuenta de que, asimismo, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación informó que por ley 24.447 se otorgó al nombrado Arias una pensión graciable. Ver foja 9. Bueno, dice Cappelletti, esto por ejemplo no estaba en el diario. Bien. Y le dice en esa oportunidad a Juanjo Defendente que hay una cinta que grabó Gerardo López y que le gustaría pasarla. Sobre esos mismos días es invitado a mi programa en Planet, en FM Planet, y Gastón Arias me convence. Me convencen porque ante la acusación de cobraste o no cobraste las pensiones, él da cuenta de un acto posterior a este informe que presenta Cappelletti, indicando que posteriormente él vuelve a ir a ver al fiscal Marijuán y se entera que Cappelletti en abril del 2010 se presenta para aportar datos y que hace una declaración testimonial bajo juramento en la que se le pregunta por parte del secretario de la Fiscalía si tiene algo más que agregar a todo lo que ya tiene el expediente, indicando Cappelletti que no tenía nada más que agregar. Esto lo trae como documentación Gastón Arias, indicando que eso fue en abril del 2010, sin que en mayo del 2010 el fiscal Marijuán vuelve, por lo tanto, a archivar la causa porque no hay nada más que agregar y no hubo nada más que agregar a lo ya expuesto previamente. Es decir, daba a entender que la visita de Cappelletti no había aportado absolutamente nada nuevo y que todo seguía archivado como en el principio. A mí me convence esto, y me convence porque interpreto que hacía una muy buena defensa Gastón Arias y que estaba convencido de lo que estaba diciendo. Y cuando uno no tiene los elementos en su totalidad, lo que trata de ir paso a paso, por lo menos es lo que yo interpreto y lo que yo suelo hacer. Y dije, bueno, este es un paso en el que yo le comenté después conversando con Arias en algún momento, o como cuando me comuniqué con él, que había hecho una muy buena defensa y que casi me había convencido. Indudablemente, mi misión periodística iba a seguir. Cappelletti va al programa de Gerardo López el sábado, o mejor dicho, le hace un reportaje a través del teléfono, y Cappelletti vuelve a apretar y a presionar sobre el periodismo. Y dice dos cosas. La primera, que no entiende cómo un periodista de los quilates o de la trayectoria de quien les habla podía haberse dejado engañar tanto por Gastón Arias, teniendo toda la información, que es esta que tengo aquí en mis manos, más muchos datos que Cappelletti me dio en conversaciones que mantuve con él, y yo no refuté absolutamente nada. Primer cuestionamiento a mi reportaje, que acepto, como acepto aquellos que coinciden con lo que digo, aquellos que están de acuerdo, aquellos que piensan igual, acepto también los que no coinciden, los que me hacen una crítica y los que cuestionan lo que digo o hago. No tengo ningún problema. Y además termino dándole la razón
porque en la noche de hoy... bueno, perdón. Y lo presiona también a Gerardo López, diciéndole, y ustedes que siempre buscan la limpieza y que se pasan hablando de una política nueva y una política distinta, ¿por qué no tenés la fuerza que tenés que tener y ponés la cinta que tenés donde Gastón Arias declara o hace mención que cobró las pensiones? Un poco saturado Gerardo también por el tema, por tanta presión, le dice a Juanjo Defendente, buscame esa cinta para la próxima, buscala, a ver, tratá de encontrarla, a ver si existe esa cinta. Hoy a la noche Gastón Arias fue al noticiero. En el noticiero Juanjo Defendente hizo un excelente reportaje. Puedo asegurarle que desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista periodístico, porque a Juanjo lo podrán felicitar los que se vieron beneficiados por su reportaje, lo podrán criticar los que se vieron perjudicados por el reportaje, esto no tiene ningún tipo de validez, ni una cosa ni la otra, esos son de acuerdo a los intereses, quién se le puede acercar y decirle que bien o que mal, no importa, eso es el interés puro. Yo puedo asegurarle que desde el punto de vista profesional y periodístico, el reportaje de Juanjo Defendente fue excelente. Excelente por las preguntas, excelente por cómo fue punto a punto, excelente por la repregunta, excelente por la repregunta a la repregunta si no quedaba conforme, excelente para preguntarle a Gastón Arias si él no las había cobrado. Esto que dice la ANSES, que en todo caso si es trucho, como decía Gastón Arias, tendrá que hacerse una causa penal porque esto sí es delito, truchar un documento público sí es delito. Si él no las había cobrado, ¿quién había cobrado las pensiones que acá figuraban que habían salido del ANSES de $600, 600 pesos durante un tiempo desde el 2000, perdón, a ver, le voy a decir exacto, desde septiembre del 95 hasta noviembre del 2001? ¿Y cómo es? Preguntaba Juanjo, que no fuiste a la Cámara de Diputados y te enteraste por parte del fiscal Marijuán que la Cámara te había otorgado una pensión. ¿Cómo no fuiste a averiguar por qué te la habían otorgado o por qué te la habían dado? ¿A gaje de qué? Todas estas preguntas, más las repreguntas, fueron llevando la conversación a que quedara más o menos marcada cómo estaba la tendencia, pero faltaba lo judicial. Todavía faltaba lo judicial. Ahora, un hecho impactante y que más allá de lo judicial para el periodismo es fundamental y pone un punto final desde lo periodístico, que es la propia declaración de Gastón Arias. Esa cinta que pedía Cappelletti, después de presionarme a mí para que ponga lo que yo había dicho el 5 de enero del 2010 cuando dije que aquel que mentía debería dejar de ser candidato, ni porque lo impongo, ni porque tengo el derecho de hacerlo, sino como una figura, como algo figurativo de que, bueno, van a ser dos candidatos a intendente, de hecho lo son, estoy diciendo 5 de enero del 2010, si los dos son candidatos a intendente, el que miente, que baje de su candidatura. Es una manera de demostrar cómo queremos los ciudadanos que la política se vaya haciendo cada vez más limpia, o por lo menos lo más limpia posible. Después de apretarme Cappelletti, o de presionar Cappelletti para que ponga esa cinta, que la volví a poner, la volví a recordar porque también tiene parte de razón. Si lo dije en aquel momento es para que se cumpla ahora y ahora debo recordarlo. Me aguanto la crítica que Cappelletti hace al reportaje que hice porque tiene razón también en varios aspectos, pero la razón no se la da ese momento, sino de esta noche que pasó en el noticiero de Canal 5. Y la razón se la da también cuando esa cinta que le exige y le pide a Gerardo López se pone al aire y Gerardo dice, en el 2007, noviembre del 2007, no quisimos tocar el tema de las becas, Gerardo dice becas, son las pensiones, antes de las elecciones porque nos parecía muy inadecuado, muy de oportunismo. Pero ahora que pasaron las elecciones, ¿crees, Daniel, que es un error que cometiste por juventud, por lo que sea, haber cobrado esas pensiones? Y Gastón Arias reconoce que sí, es un error, dijo Gastón. Dijo, es un error. Pero dice, fíjate que todavía hoy existen, y no solamente en esto de las becas, existen otras cosas de la vieja política. Pero dijo, sí,
es un error que cometí. Pero fíjate que todavía hoy siguen existiendo. No solamente reconoce que las cobró y que fue un error, sino que sostiene que todavía seguían existiendo. 2001 dejó de cobrarlas él, 2007 fue el reportaje. Sobre el final de esa parte, Gerardo vuelve a preguntarle, ¿entonces estás arrepentido? Y Gastón Arias dice que sí, que está arrepentido. Digo, acepta que está arrepentido, no dice sí, estoy arrepentido. Acepta que está arrepentido. Se puede escuchar el audio. Esto periodísticamente pone un punto final. Desde lo judicial podrá haber 1, 2, 3 o 1000 pasos más. Desde lo periodístico quedó marcado por la propia declaración de Gastón Arias. Él en el 2007 reconoció que esas pensiones las había cobrado. Por eso titulo Cappelletti ¿nos apretó a los periodistas o se defendió? Hasta la próxima.